derechos humanos, civiles y políticos y los mecanismos de participación ciudadana y la rendición de cuentas, control social y veedurías. ¿Qué son los derechos civiles y políticos? Los derechos civiles y políticos son esos derechos que protegen la libertad de cada individuo. ¿De qué lo protegen? De que sea vulnerado. ¿Por quiénes? Por las organizaciones sociales o por individuos privados o por grupos al margen de la ley. ¿Quiénes deben protegerlos? Los gobiernos y esas organizaciones sociales que tienen como esa misión desarrollar estrategias y utilizar los mecanismos para la protección de los derechos humanos. Y de esta manera, pues cada individuo asegura la capacidad de participar en la vida política de la sociedad y el Estado libre de toda discriminación o represión. ¿Tienes más clases? Por favor, ¿quién tiene abierto el micrófono? Bueno, ya lo apagué. Los derechos civiles incluyen garantizar, primero, la integridad física y mental de las personas, su vida y su seguridad, la protección de toda discriminación, como por ejemplo la raza o género o nacionalidad, color, orientación sexual, etnia, religión o discapacidad, y los derechos individuales, como por ejemplo la privacidad, la libertad de opinión y conciencia, de palabra y expresión, de religión, de prensa, de reunión o de circulación. Mientras que los derechos políticos incluyen el derecho a la tutela. También esos derechos del acusado, entre ellos el derecho a un juicio imparcial, al debido proceso, el derecho a solicitar resarcimiento o comprensión legal y los derechos de participar en la sociedad civil y en política como la libertad de asociación, el derecho a reunión, el derecho a peticionar, el derecho a la defensa propia y el derecho al voto. Estos derechos civiles y políticos tienen un peso legal y normativo dado por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que fue adoptado por la Asamblea General de la ONU según la resolución 2200A del 16 de diciembre del 96, pero entró en vigencia el 23 de marzo de 1976. Estos derechos civiles y políticos, que ustedes tienen ahí en pantalla la imagen, tienen a su vez, de acuerdo a la Constitución, en el artículo 103 de la Constitución y a la Ley 134 del 94 y a la Ley 17 del 2015, 1757 del 2015, unos mecanismos o unas herramientas que la ley nos da desde el punto de vista democrático y participativo a utilizar en caso de que se reclame una reparación, ya sea individual o en colectivo, ante la vulneración de los derechos humanos. Este Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos tiene la siguiente estructura. En los artículos 1 y 2
habla sobre el alcance de los derechos recogidos en la Carta Universal de los Derechos Humanos como los beneficiarios de estos derechos. Y es la introducción al pacto prácticamente. Entre los artículos 3 al 11 se relaciona todos los derechos que respaldan al individuo como tal. Es que como son la libertad, la presunción de inocencia y el libre desarrollo de su personalidad. Entre los artículos 12 al 17 establece los derechos en relación con su comunidad que por lo general tienen aplicación en cada país de residencia, en cada estado los ha normalizado, los ha normatizado de manera específica. En los artículos 18 al 21 están establecidos todos los DESC, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y entre los artículos 22 al 17 está, perdón, ahí ya lo repetí. Entre los artículos 28 al 30 está las condiciones y los límites de los derechos y los deberes que tenemos cada uno de nosotros como individuos en relación con el contexto y la comunidad. Estos derechos civiles y políticos están establecidos en la Constitución del 91 de la siguiente forma. En el artículo 11 está el derecho a la vida, en el artículo 12 el derecho a la integridad personal, en el artículo 13 el derecho a la libertad de igualdad ante la ley, en el artículo 14 el derecho a la personalidad jurídica, en el artículo 15 el derecho a la intimidad personal y familiar, en el artículo 16 el derecho al libre desarrollo de la personalidad, en el artículo 17 prohibición de toda forma de esclavitud o tortura, en el artículo 18 la libertad de conciencia, en el 19 la libertad de cultos, en el 20 la libertad de expresión e información, en el 21 el derecho a la honra, en el 22 la paz como un derecho y un deber, el artículo 23 el derecho de petición, el artículo 24 el derecho de circulación y residencia, en el artículo 25 el derecho al trabajo, en el artículo 26 la libertad de escoger profesión, ocupación, arte u oficio, en el artículo 27 la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, en el artículo 28 el derecho a la libertad personal, en el artículo 29 el derecho al debido proceso, en el artículo 30 el habeas corpus, en el artículo 31, principio de las dos instancias, en el artículo 32, aprehensión en flagrancia, en el artículo 33, derecho a la no autoincriminación, en el artículo 34, provisión de ciertas penas o destierro, el artículo 35, la extradición, el artículo 36, el derecho de asilo, en el artículo 37, el derecho de reunión y manifestación, en el artículo 38, el derecho a la asociación, en el artículo 39 el derecho a la sindicalización, en el artículo 40 el derecho de participación y en el artículo 41 el estudio de la Constitución y la instrucción cívica como este curso. Es de obligatoriedad desde el año 2004, tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en el Plan Decenal de Educación, está esa política de instruir en todos los niveles de educación las asignaturas relacionadas con las competencias ciudadanas como son democracia y buen gobierno y derechos humanos. Ahora, como les decía antes, así como están establecidos los derechos fundamentales en nuestra Constitución Nacional, los cuales fueron acogidos de la Carta Universal de los Derechos Humanos, también la Constitución, y de acuerdo a lo que se pactó con la ONU, y Colombia, por ser parte y haber firmado esos acuerdos, está obligada a cumplir con esos mandatos, por decirlo así, de la ONU en materia de derechos humanos. Y entre esos aspectos que debe Colombia aplicar está el de establecer las políticas
y gestionar, controlar y evaluar esas políticas públicas en materia de derechos humanos y en materia de participación ciudadana. Entonces, para introducirlos en de qué nos habla la ley 1757 del 2015, que modificó y complementó la ley 134 del 94 en materia de participación. Voy a compartir con ustedes ese video. ¿Tu voz cuenta para las decisiones del país? Si crees que no, este video te puede servir. Desde la perspectiva del Ministerio del Interior, te explicaremos en un par de minutos una regla de juego fundamental al momento de participar en la vida social. Se trata de la organización. El Estado es el organismo que nos permite vivir en sociedad. Y es claro que como sociedad, nuestros intereses y maneras de pensar no siempre convergen en un mismo punto. Y así, lo que en cierto momento luce como una solución ideal para unos, puede ser un problema para otros. Es por esto que la insatisfacción ciudadana se ha convertido en una constante. Más aún, la desconfianza tiende fácilmente hacia un escepticismo que nos paraliza. Y por esta razón muchas veces dejamos de participar. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para participar en las decisiones del Estado? Básicamente la respuesta es organización. La organización es el lenguaje del Estado. Es lo que permite conectar la voluntad diversa de la ciudadanía con las decisiones del gobierno. O sea, organizarse es la estrategia más efectiva para buscar el cambio. En la Constitución de 1991, la participación ciudadana se consolidó como un derecho fundamental. Por decirlo de alguna manera, esta participación es la condición para que el Estado democrático sea posible. Y como es obligatorio defender cada vez más este tipo de derechos, el 6 de julio del año 2015 se aprobó una gran herramienta para garantizar y fortalecer la participación de los ciudadanos. Se le llamó Ley Estatutaria 1757 de Participación Ciudadana. No es el nombre más bonito, pero lo importante es saber en qué consiste. En esencia, esta ley orienta a la participación ciudadana bajo 3 pilares fundamentales. El primero tiene que ver con los mecanismos de participación. Esto incluye la consulta popular, el cabildo abierto, el plebiscito, el referendo, la iniciativa popular, la revocatoria del mandato y, por supuesto, el voto. El segundo pilar reúne la rendición pública de cuentas y el social a lo público. Esta función doble contiene un disolvente para limpiar y hacer transparentes los movimientos de la administración. Resuelve preguntas como ¿cuánta plata hay? ¿Qué se va a hacer con ella? ¿Qué se hizo ya? ¿Y cómo se hizo? Esta modalidad permite a cada ciudadano exigir respuestas oportunas sobre asuntos relevantes. Y finalmente, la parte novedosa de esta ley es la coordinación para la participación ciudadana. Para ello se creó un órgano de deliberación y permanente asesoría, el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, el cual reúne al Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación, un representante por las gobernaciones y otro por las alcaldías de todo el país, así como líderes de diversas organizaciones de la sociedad civil. Entonces, antes de que abandones la esperanza por un cambio favorable y te entregues al círculo interminable de las quejas y los tiros al aire, te invitamos a saber más de todo esto en el sitio web participacion.mininterior.gov.co. Entonces, podemos decir que el objetivo de esta ley 1757 del 2015 es el de promover, proteger y garantizar las modalidades del derecho a participar en la vida política. ¿Quiénes? Nosotros, cada uno de nosotros los ciudadanos. Además de participar en la vida política a través de procesos electorales o de elección popular, también podemos participar en la vida administrativa, económica, social y cultural a través de control social y la acción pública. Y asimismo, a controlar la iniciativa popular, a controlar el poder político a través de mecanismos como iniciativa popular, normativa ante las corporaciones públicas, el referéndum, la consulta popular, la revocatoria del mandato, el plebiscito y el cabildo abierto.
y establece también unas normas fundamentales por las que se regirá la participación democrática de las organizaciones civiles a través de toda la normatividad y los procesos establecidos por el sistema político electoral en Colombia y las instituciones electorales como son el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Como nos decía en el video, en esta ley existen tres grandes bloques, los tres grandes capítulos. El primero es que amplía y modifica algunos aspectos de los mecanismos de participación ciudadana que habían sido establecidos en la ley 134 del 94. Además, crea o normatiza y regula el proceso para que la gestión pública presente la rendición de cuentas y se le haga el control social a lo público de parte de nosotros los ciudadanos. Y el tercero es que creó el Sistema Nacional de la Coordinación Ciudadana a partir del Consejo Nacional de Participación Ciudadana. Pero ¿qué son los mecanismos de participación ciudadana? Son los medios a través de los cuales se materializa el derecho fundamental a la participación democrática y permiten la intervención de los ciudadanos en la conformación del ejercicio y el control del poder político. La ley estatutaria del 2015, 1757 del 2015, define la participación de los ciudadanos en la vida pública como ese derecho de elegir a los representantes y gobernantes que van a administrar los recursos del Estado y que van a tomar decisiones trascendentales para toda la ciudadanía. Entonces, aquí la ley dice que se requiere que la ciudadanía haga parte de la toma de decisiones. Cuando estamos colocando un voto, cuando estamos asignando un voto a un candidato de elección popular para un cargo público, estamos tomando decisiones, porque le estamos dando a ellos el poder para decidir por nosotros. Cuando hablamos de participación ciudadana, se habla de que vamos a intervenir de manera individual o colectiva en situaciones o intereses que tienen que ver con el acceso a bienes y servicios para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, influir en las autoridades encargadas de la toma de decisiones que afectan la vida diaria, ejercer control y supervisión sobre la gestión pública, ya sea de funcionarios o de representantes elegidos a través de elección popular o para gobernantes en general. Y también intervenir en construir acuerdos con autoridades y otros actores en temas de interés de beneficio común. La participación ciudadana es un derecho, es un deber y una obligación del Estado. Entonces, ¿qué derechos tenemos nosotros los ciudadanos? Es una oportunidad, sí, es una oportunidad también. Los derechos los derechos que tenemos los ciudadanos se refieren a ser informado, primero ser informado de esos procesos de participación ciudadana y la forma como se va a realizar cada proceso. ¿Y qué instituciones van a intervenir en esos procesos de participación democrática? Por ejemplo, este año se viene desarrollando el proceso de elección
de jóvenes para el proceso de consejos juveniles municipales. Y las inscripciones fueron hasta el 31 de agosto y las elecciones van a ser el 28 de noviembre. ¿Saben para quiénes pueden votar y participar en ese proceso, tanto de candidatos como de ciudadano elector? Jóvenes entre los 14 y 28 años. Es un proceso muy bonito porque va a permitir la generación de nuevos líderes políticos y sociales que esperaría uno que trasciendan y realmente cumplan con ese objetivo del bien común. Y que pues al fin y al cabo los jóvenes son los que transforman el mundo, ¿no? La segunda es participar en esa fase de planeación, implementación, seguimiento y evaluación de esta gestión pública. El tercero es ser su sujeto de fortalecimiento organizativo para participar de manera cualificada en el caso de expresiones asociativas. Según sea el mecanismo de participación, pues puede ser individual o colectivo, pero es esa expresión colectiva en realidad lo que nosotros vamos a apoyar a través de un proceso electoral con nuestro voto. Recibir información oportuna y veraz para poder ejercer las acciones de participación y acceder a formaciones para una mayor comprensión de la gestión pública y las políticas públicas a través del control social y a lo público. Ahora, en cuanto a las responsabilidades, tenemos unas como ciudadanos, si es que debemos interesarnos por esos asuntos públicos de cada municipio donde vivimos, informarnos sobre los aspectos de interés público que sean sometidos a discusión, respetar las decisiones tomadas en las instancias de participación ciudadana. Si no fuimos a votar, pues permitimos que los demás tomaran decisiones por nosotros, no tendríamos derecho pues a reclamar. Y si votamos y hacemos parte de esos procesos electorales, pues debemos hacerlo con conciencia, dar el voto a quien realmente consideremos cumple o proyecta los planes de gobierno idóneos para el bien común y en definitiva no regalar ni vender el voto porque el voto pues no tiene precio. Y el cuarto es para el caso de las expresiones asociativas formales, rendir cuentas a quienes las integran y a las comunidades que representan. Aquí se aplica lo del control social, que hay varias formas de hacer ese control social y control a lo público. Ahora, en cuanto a los deberes del Estado, está el primero, que es promover, garantizar, acompañar y proteger e implementar las instancias de participación. El segundo, garantizar la participación ciudadana en los diferentes escenarios públicos. El tercero es proveer información pertinente, oportuna y suficiente para fortalecer las capacidades de incidencia de la ciudadanía. El cuarto es propiciar acciones pertinentes para el fortalecimiento de las capacidades de las entidades públicas que garanticen la participación, porque de acuerdo a este sistema nacional de participación ciudadana y bajo la coordinación del Consejo de Participación Nacional, cada entidad territorial, cada departamento debe crear su área de participación ciudadana y debe además incluirse en estas políticas en los programas locales de desarrollo para que se les asignen recursos y se puedan gestionar esas políticas públicas en materia de participación ciudadana. Y también por esto debe el Estado garantizar la participación ciudadana en los diferentes escenarios públicos, proveer información pertinente, oportuna y suficiente para fortalecer esas capacidades de incidencia en la ciudadanía, propiciar acciones pertinentes para el fortalecimiento de las capacidades de las entidades públicas, brindar asistencia técnica y acompañar la cualificación
de los debates ciudadanos de acuerdo al mecanismo de participación que se esté aplicando o desarrollando. Y sexto, convocarla de manera amplia y democrática a los ciudadanos para que intervengan en esas diferentes instancias de participación. Por ejemplo, en estas de juventudes, mucha gente, muchos jóvenes no se interesaron, muchos jóvenes ni siquiera supo que había este proceso. Muy pocos realmente los que uno se dio cuenta que quisieron participar. Averigüen en sus municipios o en sus ciudades cuántos jóvenes se candidatizaron, se inscribieron para ser parte de este proceso electoral. Bueno. Sí, profesora, realmente fueron muy poquitos por la ignorancia, porque como es nuevo. Sí, es la primera vez, pero imagínense la importancia que tiene, porque van a participar en todos los comités del gobierno territorial. Buenas noches. Buenas También noches. fue falta de información. Yo vivo en un municipio y en realidad no se tuvo mucho conocimiento. Fue muy poca las personas, la juventud que estuvo enterada de esa convocatoria. Sí, gracias. Bueno, muy amable. Bueno, entre los mecanismos de participación que tenemos, hay unos de origen popular y otros que solo lo pueden utilizar una autoridad pública y otros que pueden ser convocados tanto por lo público o por lo popular. En los mecanismos de origen popular está la iniciativa popular, legislativa y normativa ante las corporaciones, está el cabildo abierto y está la revocatoria del mandato, mientras que por autoridad pública el plebiscito solo puede ser convocado por ellos. Y los que son los mecanismos que están tanto que podemos solicitar nosotros o la autoridad pública, está el referéndum, que puede ser derogatorio o aprobatorio, está la consulta popular nacional o la consulta popular a nivel departamental, distrital o municipal. Hay unas reglas comunes para todos los mecanismos de participación ciudadana de acuerdo a la ley 1757. Por ejemplo, en todos los mecanismos de participación ciudadana, la convocatoria o composición del promotor o del comité promotor, pues debe realizarse. Se deben de cumplir con unos requisitos generales para la inscripción de mecanismos de participación ciudadana, de acuerdo a lo dispuesto por el Consejo Nacional Electoral y por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Deben presentarse y registrarse unas propuestas sobre mecanismos de participación. Deben recogerse firmas o apoyos, que lo llama la ley, en los formularios establecidos por el artículo 8 de esta ley. Debe recogerse o recolectarse la cantidad de apoyos de acuerdo a cada mecanismo de participación ciudadana. Debe cumplirse con los plazos establecidos para la recolección de las firmas y entregar los formularios ante la registraduría. Se debe fijar unos topes de las campañas de recolección en cuanto a la recolección de firmas, verificarlas y hay un plazo para la verificación y para la certificación de esas firmas. También se tiene que tener claro cuáles son esas materias que pueden ser objeto de iniciativa popular legislativa y normativa o para el referendo o para la consulta popular. Ustedes tienen ahí en pantalla unas reglas para convocar un mecanismo de origen popular. Yo ya las acabé de leer también, se las he enlistado. Y aquí en pantalla las tienen resumidas. Dice que pues cualquiera ya sea la consulta popular, la iniciativa legislativa o la revocatoria del mandato, el referéndum o el cabildo abierto, la puede convocar cualquier ciudadano
organización social, partido o movimiento político. La diferencia entre partido o movimiento político es que el partido es permanente y el movimiento es temporal, pero todos deben de cumplir con unos requisitos para poder inscribir candidatos en un proceso electoral. Y debe tener en cuenta el mínimo del censo electoral, que aquí nos dicen que ese número no debe ser inferior al 5 por 1000 del censo electoral en la recolección de firmas. Y la diapositiva, bueno, acá. Y también establece esta ley que un solo ciudadano puede ser vocero y promotor de un movimiento político sin necesidad de contar con apoyos ciudadanos para ejercer esa promoción, para ser ese vocero. Esto ya lo vimos. Bueno, existen unos mínimos de firmas para poder realizar mecanismos directos de origen popular y que permita convocar el desarrollo de esos mecanismos. Por ejemplo, si estamos hablando de una consulta popular de origen ciudadano o de una iniciativa de referéndum constitucional, o sea, reforma a la Constitución, se deben recoger con firmas para poderlo solicitar a la registraduría. El mínimo es el 5% del censo electoral a nivel nacional. Y si es un referendo derogatorio o una iniciativa popular de acto legislativo ante la ley, para el primero debe ser el 10% como mínimo del censo electoral y para la segunda el 5% de ese censo electoral. Ahora, en cuanto a la iniciativa popular normativa y la consulta popular de origen ciudadano, se requiere el 10% del censo electoral, ya sea en un municipio o en un departamento. Y si lo que se está proponiendo es hacer revocatoria de un mandato a un alcalde o a un gobernador, debe ser el 30% de los votos obtenidos cuando este fue candidato con los cuales fue elegido. Existen, de acuerdo a la ley 1757 del 2015, los procesos de convocatoria y aprobación de los mecanismos de origen gubernamental, cuando estos han sido aprobados o refrendados en un proceso electoral. Entonces, por ejemplo, el referéndum lo convoca primero el presidente de la República con la firma de todos los ministros e informa al Congreso de ese desarrollo de ese mecanismo o de ese proceso electoral. Y este se aprueba con la decisión mayoritaria siempre que participe más del 50% del censo electoral. Cuando hablan de una consulta popular, la puede convocar el presidente a su vez, esta debe estar firmada por todos los ministros y debe tener un concepto favorable del Senado de la República. Y se aprueba con el voto afirmativo de la mitad más uno y que participe la tercera parte del 50% del censo electoral. Cuando nos hablan de realizar una consulta popular para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, o sea, reformar la Constitución, esta debe ser convocada por el Congreso mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de las dos cámaras e incluye el número de delegatarios, el sistema de elección, la competencia, fecha y periodo, y se aprueba con la decisión de al menos la tercera parte del censo electoral. Imagínense lo sencillo que es modificar la Constitución acá en Colombia. La consulta popular territorial está convocado por gobernadores, alcaldes y debe llevar la firma de todos los secretarios de su despacho, sea cual sea el caso. Y se aprueba con el voto afirmativo de la mitad más uno y que participe la tercera parte del 50% del censo electoral. Y cuando se habla de un referéndum de iniciativa gubernamental debe venir firmada, si es nacional, por el presidente
de la República y sus ministros, si es departamental por el gobernador y sus secretarios de despacho, y si es un alcalde también debe venir firmada por el alcalde y los secretarios de despacho y se aprueba con el voto afirmativo de más de la mitad y que participe la cuarta parte del censo electoral. Y en un proceso de convocar para la derogatoria o mandato, el voto se aprueba con el voto afirmado de la mitad más uno y participe por lo menos el 40% de la población total válida registrada por el mandatario a revocar. ¿Qué es el censo electoral? El censo electoral es un instrumento técnico elaborado por la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Cuáles son esos elementos que conforman el censo electoral? Este es un listado, es básicamente un listado de quiénes, de las personas que inscribieron la cédula en un lugar diferente a donde esta fue expedida. La otra parte que estructura este listado del censo electoral son cédulas de las personas que por primera vez pidieron la cédula. Y a esos dos ítems se les resta el número de integrantes de las fuerzas militares en Colombia. ¿Qué es la rendición de cuentas en Colombia, de acuerdo a esta ley? En esta ley se entiende por rendición de cuentas como un proceso que está conformado por un conjunto de normas y de procedimientos, pero también de unas metodologías, de unas estructuras dadas para hacer este proceso, de unas prácticas y de la revisión de resultados mediante los cuales las entidades de la administración pública, ya sea a nivel nacional o territorial, y los servidores públicos, y a través de ese proceso informan, explican y dan a conocer los resultados de la gestión que ellos han realizado con nuestros recursos. ¿A quiénes? A todos nosotros, a la sociedad civil en general, a otras autoridades públicas y a organismos de control. Y a partir de la promoción del diálogo, se realiza este proceso. Y este proceso que lo que busca en sí es lograr la transparencia de la gestión administrativa pública. Hay unas etapas para desarrollar este proceso de rendición de cuentas. Y el primero es que debe haber un apresamiento, una organización de la información, una recolección de información al interior de la institución. Debe capacitarse a todos los funcionarios y al público, a sus clientes, de qué trata este proceso de capacitación de rendición de cuentas y la importancia que este tiene para la administración pública. Debe publicarse la información de ese informe, de esos datos que se van a mostrar. Debe convocarse a toda la ciudadanía en general a la presentación de este informe de rendición de cuentas, y tanto los órganos de control como nosotros, cada uno de nosotros, debe hacer un seguimiento y una evaluación a todos esos datos que cada entidad muestra en esos informes de rendición de cuentas. Y también la entidad debe dar por escrito, respuesta por escrito, y en términos de 15 días a las preguntas que hagan los ciudadanos en el marco de ese proceso de rendición de cuentas, y deben de publicar esas respuestas en la página web de la empresa o en los medios de difusión oficial establecidos por cada entidad. En cuanto al control social, este es un derecho, pero también es un deber de nosotros como ciudadanos. ¿A qué? A participar, ya sea de manera individual o colectiva, a través de organizaciones o de redes sociales o instituciones, en la vigilancia de la gestión pública y en los resultados que ella tuvo.
Este control tiene por objeto hacer el seguimiento y la evaluación a esas políticas públicas, así como también a la gestión que ha desarrollado cada una de las autoridades que dirigen o administran las instituciones del Estado, ya sea a nivel nacional, territorial o local, y también le hace control social a aquellos particulares que ejercen funciones públicas. Aquí es importante tener en cuenta que el control social se puede llevar a cabo mediante ya sea veedurías ciudadanas, juntas de vigilancia, comités de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios, autoridades ciudadanas e instancias de participación. Estas instancias de participación pueden ser en salud, pueden ser en educación, pueden ser en transporte, etc. Los objetivos del control social son fundamentales para fortalecer esta política de participación. Y el primero es fortalecer esa cultura de lo público en los ciudadanos, que nos interesemos por esos procesos de la gestión pública, que conozcamos cuáles son esos recursos financieros, económicos, ambientales, materiales que hemos depositado para que unas personas que elegimos los administren. Contribuir a mejorar la gestión pública desde el punto de vista de su eficiencia, su eficacia y su transparencia. Son indicadores que permiten medir en términos tanto económicos como sociales esos resultados de esa gestión. Permite también prevenir los riesgos y los hechos de corrupción en la gestión pública, fortalecer la participación ciudadana para que ésta contribuya a su vez a que las autoridades hagan un buen manejo transparente y eficiente de los asuntos públicos, porque no es solamente administrar los recursos, sino qué decisiones toman y que afecten o beneficien a una comunidad o un país. Apoyar y complementar la labor de los organismos de control en la realización de estas funciones legales y constitucionales de participación y promover el liderazgo y la participación de cada uno de nosotros en estos procesos de gestión pública, entre otros. Y para esto, el gobierno, a través de esta ley de 1757, pues crea el Consejo Nacional de Participación Ciudadana. Y este es un órgano que asesora permanentemente al gobierno nacional en puntos de definición, de promoción, diseño, seguimiento y evaluación de la participación en Colombia. ¿Quiénes hacen parte de este Consejo Nacional de Participación Ciudadana? Entonces, primero, el ministro del Interior, quien lo preside, o la persona que él delegue, el director del Departamento Nacional de Planeación o a quien delegue, un gobernador elegido por la Federación de Departamentos, un alcalde elegido por la Federación Colombiana de Municipios, un representante de las asociaciones de víctimas de vulneración de derechos humanos o conflictos, un representante del Consejo Nacional de Planeación o de asociaciones de consejos territoriales de planeación, un representante de la Confederación Comunal, un representante de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, un representante de la Confederación Colombiana de las ONG y de otras federaciones de ONGs, un representante de las federaciones o asociaciones de veedurías ciudadanas, un representante de los gremios económicos, un representante de los sindicatos, un representante de las asociaciones campesinas, un representante de los grupos étnicos, un representante de las asociaciones de las organizaciones de mujeres, un representante del Consejo Nacional de Juventud, un representante de los estudiantes universitarios, un representante de las organizaciones de discapacitados, un representante de las juntas de administración local.
Y entre las funciones que tiene este Consejo Nacional de Participación está el diseñar la puesta en marcha del Sistema Nacional de Participación Ciudadana, articulando estas instancias, espacios, sujetos, recursos, instrumentos, acciones de participación ciudadana, tanto en el plano nacional como en las entidades territoriales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en cada municipio, que en cada departamento o gobernación debe crearse una unidad, un área que ejecute esta política pública de participación. Debe incluirse dentro de la estructura organizacional de estas entidades territoriales. ¿Y por qué? Porque es que dentro de los planes locales de desarrollo debe cumplirse esta política y entonces en cada plan local de desarrollo debe colocarse unos programas, unas estrategias en materia de participación ciudadana. Y además, y ustedes lo tienen ahí en pantalla, esta ley otorga ese proceso de asignarle unos recursos participativos a cada municipio, de acuerdo a lo que tiene establecido para desarrollar en materia de participación ciudadana en su municipio o territorio. Y ese presupuesto se crea con los recursos de libre destinación y que son propios de cada municipio. Aquí se dice que es un proceso de presupuesto participativo y que consiste en asignar de manera equitativa, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos que fortalece las relaciones del Estado con la ciudadanía. Que estos rubros del presupuesto únicamente en relación con los recursos de libre destinación y que serán objeto del ejercicio de presupuesto participativo. Este presupuesto participativo debe definirse cómo se va a gastar, cómo se realiza ese gasto en participación, pero también establece cómo se financia la participación ciudadana en Colombia. Cada proceso electoral que se hace ya tiene asignados unos recursos, pero para promover que nosotros como ciudadanos participen desde nuestro territorio, debe haber esos recursos también. ¿Y cómo se financia entonces esa participación en Colombia? Entonces, lo primero que se creó también a través de esta ley fue el Fondo para la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento de la Democracia. Este se financia con esos recursos de libre destinación que el Estado ha asignado para esta tarea o este fin. A nivel nacional, con el presupuesto nacional. También hay unos recursos de los entes territoriales que pueden ser donaciones de dinero en especie legalmente aceptadas. También se financia con unos recursos de cooperación internacional que impulsan la intervención de la ciudadanía en la gestión pública a través de aportes de cooperación internacional. También se financia con unos recursos del sector privado orientados a la participación ciudadana a través de unos créditos nacionales o internacionales, y también se financia con recursos de entidades públicas del orden nacional a través de bienes, derechos y recursos adjudicados de acuerdo con la ley. ¿En qué se debe invertir ese gasto de participación? En fortalecer las capacidades de organizaciones que tiene la sociedad civil para participar de manera democrática en todos los procesos de toma de decisiones de la gestión pública y de los recursos. Ese es nuestro tema de hoy. Quiero saber si tienen alguna pregunta, alguna inquietud o un complemento.